Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea y hoy voy a hablarles de las artes temporales. Esta clasificación de arte se refiere a aquellas expresiones que están fijadas en el tiempo y que son definidas y delimitadas por él mismo, en donde encontramos la música y la literatura. Comenzaremos hablando de la música. La música es un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos. La música es una de las mayores fuentes de expresión artística desde tiempos ancestrales. Existen muchas y diversas maneras de producir la música, algunas muy tradicionales como una orquesta clásica y otras más contemporáneas como una banda de rock. Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático. El origen de la música se encuentra cubierto de misterio, aunque se estima que comenzó en la prehistoria de la humanidad y se le vincula con los ritos de apareación y con el trabajo colectivo. Sin embargo, los primeros tratados sobre la música en Occidente son de origen griego, ya que los antiguos helenos le daban mucha importancia al valor educativo y moral. Posteriormente, la música en Occidente evolucionó de la mano del pensamiento religioso medieval, otorgando al canto gregoriano un lugar destacado como canto litúrgico de la Iglesia católica. El Renacimiento aparecieron nuevos estilos en Europa, dando así origen a la música flamenca, a la chanson francesa y a la música barroca. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente y significativa. Se caracteriza por el empleo de sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. Ahora continuaremos hablando sobre la literatura. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística. Uno de los rasgos singulares de la literatura es su uso del lenguaje, que a menudo se denomina la lengua literaria, y que se diferencia del uso ordinario o cotidiano. Su uso particular del lenguaje persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo. La literatura es un campo de estudio en sí misma, sirve de objeto de estudio a la teoría literaria y a la crítica literaria, así como a la filología e historia de la literatura. Consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos, es decir, alejándolo del uso cotidiano comunicativo y concentrándose más bien en sus formas. La palabra literatura proviene del latín, y la noción de esta en la antigüedad se conocía como poesía u oratoria, dado que en los inicios mismos de la literatura era paradójicamente previos a la inversión de la escritura. Por otro lado, los primeros textos escritos no fueron precisamente literarios. La primera tradición formal fue la épica, que cumplía con roles fundacionales y contenía no solo gestas militares, sino también las visiones cosmológicas y religiosas de sus pueblos. Sin embargo, la tradición literaria occidental tiene su inicio formal en la Grecia clásica. La literatura es una de las grandes formas de expresión artística de todos los tiempos, cuyo material de trabajo es uno de los más característicos de la humanidad. A lo largo de su vasta y compleja historia, la literatura no solo ha experimentado en sus formas expresivas, sino también se ha hecho eco de los cambios profundos en la cultura y de la forma de pensar del ser humano, convirtiéndose en un poderoso espejo de la época. Y así concluimos el tema de las artes temporales, sin olvidar recordarles
que estas disciplinas artísticas tienen una duración limitada y para poder apreciarlas deben ser escuchadas o leídas. Gracias.